Bueno, está en línea Mariano Causino, que es ex embajador argentino en Israel entre el 2017 y 2019 y especialista en relaciones internacionales. Mariano, buen día. Muchas gracias por atendernos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto en saludarlos. ¿Cómo están ustedes? Bien, obviamente angustiados y esa angustia rara del que no entiende bien qué es lo que pasa ni por qué. Si pudieras abstraerte de lo que te parece que debería ser, ¿qué es lo que pasa realmente? ¿Cuál es el conflicto de fondo en la Franja de Gaza y lo que deriva en todo esto? Sí, mira, el tema es el siguiente. Para tratar de explicarlo, uno podría sintetizarlo de esta manera. En Medio Oriente no hay un conflicto, sino varios conflictos superpuestos. Uh-huh. El más importante de ellos no es el frente a árabes israelíes ni el conflicto palestino. El más importante de ellos es el que dentro del mundo del Islam enfrenta a sunitas y chiitas, que en el presente histórico enfrenta a Arabia Saudita y sus aliados con Irán y sus aliados. Uh-huh. En ese marco, el Estado de Israel ha venido desarrollando una serie de acuerdos con países árabes sunitas, empezando por Egipto en 1978, con Jordania y recientemente con Emiratos, Bahrein, Sudán y Marruecos, durante el gobierno de Donald Trump. Mariano, para ubicarme, lo del 78, lo de Camp David. Exactamente, Okay. Son los acuerdos de Camp David en tiempos de Carter. Okay. Y ahora recientemente los acuerdos de Abraham que se lograron en la presidencia de Trump. Uh-huh. Ahora, y en este momento, a impulsos de los norteamericanos, están negociando un acuerdo de paz entre el Estado de Israel y el Reino de Arabia Saudita. Obviamente esto es una perspectiva negativa, contraria a los intereses de Irán. Uh-huh. Irán es un país fundamental del sistema, es un país de 80 millones de habitantes, es un país heredero de una cultura milenaria del imperio persa, pero Irán es un país que hace 44 años está dominado por una teocracia absolutista que derrocó al gobierno prooccidental del Shah de Irán y que despliega una política antioccidental, anti-israelí, promueve la destrucción de Israel, busca un arma nuclear y promueve el terrorismo, tal cual hemos sido víctimas nosotros mismos los argentinos. Detrás de Hamas y de Hezbollah, que han hecho estos ataques, sobre todo el de Hamas y el que se sumó Hezbollah después, está Irán. Ese es lo que hay que entender, lo que hay que comprender. Y este ataque ha sido el más grande de toda la historia del Estado de Israel. Uh-huh. Ha provocado un número de muertes muy importantes. Y bueno, va a tener una respuesta. Desgraciadamente va a haber una guerra. Mariano, escuché decir por ahí que es improbable que jamás haya tomado esta decisión sin la anuencia y sin el apoyo logístico de Irán. ¿Esto es así? ¿Coincidís con esto? Sí, totalmente. No hay ninguna duda de que detrás de Hamas está el régimen de los ayatolás, el régimen de Irán. No hay ninguna duda. Hamas es una organización terrorista que viene haciendo ataques permanentes a Israel, pero la envergadura, la magnitud y la contundencia de este ataque solamente pudo ser realizado con Irán. Si circunscribiéramos el conflicto, ya aclaraste que no es viable en este caso circunscribirlo, pues es una cosa mucho más amplia que el lugar donde se produce el conflicto. Pero si tuviéramos que hablar puntualmente del tema de la Franja de Gaza y los conflictos se producen en esa zona, y te tocara ser, en este caso, intuyo, abogado del diablo, ¿qué es lo que nos tendrías para decir? Decir, mira, che, ojo que acá pasó también esto. ¿Existe algo de eso? Bueno, lo que ocurre es que cuando se habla de Palestina, en rigor, no hay una sola Palestina, no hay una continuidad territorial ni política entre Cisjordania y claro. La Franja de Gaza. Son dos territorios separados con dos autoridades políticas distintas, que se disputan a su vez el liderazgo de Palestina. Por un lado, en Cisjordania o en el West Bank funciona, o digamos, ejerce su liderazgo el partido Fatah, fundado por Arafat en su momento, y después lidera Abu Mazen, un gobierno muy delegitimado por cuestiones de corrupción, por un liderazgo ya muy de una muy avanzada edad, pero que controla de alguna manera y es prácticamente un Estado reconocido por la comunidad internacional, con limitaciones muy importantes, pero ejerce unas funciones estatales. Del otro lado, en Gaza, lo que hay es una suerte de cárcel a cielo abierto donde viven 2 millones de personas hacinadas en condiciones infrahumanas prácticamente. Y dominado desde hace muchos años por Hamas, que lamentablemente utiliza la ayuda humanitaria que allí se envía para este tipo de ataques. ¿Cómo imaginas una solución a todo esto? ¿Existe eso?
Bueno, solución siempre puede existir, de ahí a que ocurra es muy difícil suponerla, porque los conflictos geopolíticos por lo general tienden a mantenerse en el tiempo, porque tienen un origen en la geografía que es inmodificable en última instancia, y en la historia, que si bien es modificable hacia el futuro, genera la historia. Henry Kissinger dijo algo así como que la historia es el equivalente a los estados a lo que es la personalidad para los individuos. Sí. De modo tal que es imposible separar. Claro. Todos nosotros contamos con una personalidad, un carácter que no podemos separarnos de él, y los estados tienen eso con respecto a la historia. Te quería consultar, evidentemente siempre se ha considerado que Israel es uno de los países mejor, digamos, guardados en cuanto no solamente a lo que es inteligencia, sino armamentísticamente. Se hablaba de esta cúpula protectora de misiles y tantas otras cosas. Mi pregunta es, ¿en este momento hay shock en Israel por sentirse más desprotegidos de lo que pensaban? Indudablemente ha sido una vulneración al sistema de seguridad y de inteligencia sobre el cual descansa la tranquilidad del pueblo de Israel. Es un trauma muy importante el que va a atravesar. Yo lamento no tener más tiempo, les pido... Perdón, Mariano. No. Pero un día encantado de la vida de poder hablar con ustedes. Es un día difícil que tenía comprometido algunas. Lógicamente. Pero desde ya les agradezco el llamado y lamento no tener más tiempo para extender. No, gracias a vos, Mariano. Muchísimas gracias y nuestra solidaridad. Un abrazo grande. Mariano Causino, ex embajador argentino en Israel, en un tema ultra complejo, pero no deja de ser muy interesante porque es como que, inclusive pasó ayer con la postura de Miriam Bregman, con algunos temitas que giraban alrededor de Palestina. Es como necesario, antes de bramar una postura, contemplar que esto es algo que trasciende el espacio donde se está produciendo el conflicto, que va más allá de eso. ¿Por cuánto nos puede involucrar a nosotros? Sí, por cosas regionales y por cosas que nos han pasado directamente. O sea, no, Embajada y AMIA no es un invento de la fantasía, de la lectura fantástica. Es algo que pasó concretamente en la Argentina y está casi probado por donde vino la mano. Entonces es como que decir, bueno, pucha, es cierto, en la Franja de Gaza es Palestina, los derechos de uno, los derechos del otro, la cuestión ancestral, cómo fue invadiendo, que si Israel hizo esto, bueno, pero acá hay otra cosa, hay algo que va mucho más allá de eso.